Hola a todos y bienvenidos nuevamente a esta perspectiva semanal de divisas, esta semana del 28 de abril al 2 de mayo. Iniciamos nuevamente una semana en la que vemos una relativa calma en el frente comercial. Sin embargo, vemos que el dólar estadounidense sigue bastante débil a nivel global, permitiendo que otras monedas desarrolladas y emergentes se beneficien de esta debilidad y puedan mantener sus ganancias en el transcurso de este año. A nivel Latinoamérica, pues vimos que esa corrección global de la aversión al riesgo permitió que las monedas cerraran la semana con un tono un poco más favorable. De hecho, el peso colombiano y el peso chileno encabezaron en los rendimientos de la región. En particular, el peso colombiano redujo de manera importante ese rezago que mantenía frente al comportamiento de sus pares, al apreciarse cerca de un 6% respecto a su máximo más reciente, alrededor de los 4.480, alcanzado el día 9 de abril. Digamos que en un análisis de esa correlación del peso colombiano frente a las monedas latinoamericanas y frente al petróleo Brent, pues vemos que teóricamente si la moneda local siguiera ese mismo patrón de apreciación de las monedas latinoamericanas, debería ubicarse cerca de los 4.130. Sin embargo, vemos que esa fuerte caída del precio del petróleo tiene esa presión de depreciación que limita significativamente pues un movimiento bajista de la tasa de cambio local. Y por lo tanto, al añadir esta variable en nuestro modelo, pues el valor en el que debería ubicarse la tasa de cambio estaría alrededor de los 4.220. En este sentido, pues vemos que esa dependencia del petróleo sobre la balanza comercial del país y sobre ese menor dinamismo de las exportaciones, pues sigue impactando la tasa de cambio, sobre todo cuando las expectativas de los precios del crudo siguen siendo bastante bajas. Esta semana consideramos que además del calendario internacional, que será bien importante, tendremos datos bien relevantes tanto en Estados Unidos como en la eurozona y particularmente una decisión de tasas importante en Japón. Pues a nivel local consideramos que el catalizador más relevante del peso colombiano será el miércoles con la reunión del Banco de la República. Si bien hemos visto que la inflación pues retomó la senda bajista, la actividad sorprendió al alza, estos argumentos podrían respaldar un recorte de 25 puntos básicos. Sin embargo, nosotros estamos apostándole a que se mantenga la tasa sin cambios en medio de un entorno de riesgo fiscal que aún se mantiene elevado, primas de riesgo país que siguen alcistas y pues una tasa de cambio que sigue bastante expuesta a los choques externos. Por lo tanto, mientras se materialice ese escenario en el que la tasa de política monetaria se mantenga sin cambios, esperamos que el peso colombiano mantenga ese sesgo de apreciación. Aunque pues seguramente lo veremos más hacia la próxima semana, teniendo en cuenta que pues la decisión se da antes de un día festivo en Colombia. Sin embargo, pues dos digamos, fundamentales que podrían limitar este movimiento serán la reciente decisión o el anuncio del Fondo Monetario Internacional respecto a la pausa en la línea de crédito de Colombia, que deteriora un poco esa percepción del riesgo país y limita la apreciación del peso colombiano. Y además de esto, pues se publicarán datos de PMI en China que impactarán directamente en la cotización de los precios del crudo. Y como se espera que sean datos contractivos, pues anticipamos que los precios del crudo podrían mantener esa presión bajista que al mismo tiempo limita la tasa, impulsa la tasa de cambio al alza. En este escenario, el rango anticipado para la semana estará comprendido entre los 4.175 y 4.300, con extensiones a 4.130 y 4.340 pesos por dólar.